Saludos y bienvenidos desde el estudio audiovisual de la calle Londres, muy cerca de la Plaza de Toros. Me encuentro aquí para entrevistar al pastor y misionero brasileiro Fernando Dantas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí con usted. Gracias por este tiempo, sé que estás muy ocupado viajando por diferentes continentes y para mí es una bendición muy grande el poder hoy entrevistarte y hablar sobre este libro que has editado hace poco, se ha editado hace poco tiempo. La misión en España, consejos para misioneros y líderes extranjeros. Eso es. Pero antes vamos a hacer una breve presentación de tu vida para después poder meternos en este libro, que es muy interesante todo lo que pones ahí. Perfecto. Como he dicho, eres de Brasil. ¿De qué ciudad? Yo nací en São Paulo. São Paulo es una ciudad la más grande de Brasil, con 18 millones de habitantes, así que ahí nací y crecí. Hace 47 años. Hace 47 años, así es. Casado con Luisa, tienes 3 hijas, Gabriela, Esther y Raquel. Exactamente, eso es. Estás en España desde el 2000. Desde el año 2000, sí. Llegué en agosto de 2000. Aquí lo cuentas en la contraportada. Hacía mucho calor, eso es. Una agosto en Madrid, imagínate. Inolvidable, ¿no? Exactamente, así es. Después, también pastor, profesor y director del curso de orientación cultural en Madrid, fundador y director de CEBIPAN, Centro Bíblico para Pueblos Amazónicos. Exactamente, sí. Y también eres fundador y director de la Bible Center of Christian Leaders. ¿Lo he dicho bien? Eso, más o menos, ahí vamos. Bible Center for Christian Leaders, es un centro bíblico para líderes cristianos, sí. Muy bien. Que abarca 3 continentes, Europa, África y Asia. Exactamente, eso es. Eres licenciado en Teología, posgraduado en Exposición Bíblica, tienes un máster en Misionología y un doctorado en Ministerio Transcultural. Así es. Pues mi formación bíblica, yo empecé aquí en España, hice 4 años mi licenciatura en Teología, luego me hice un máster en Estados Unidos de Misionología y también el doctorado allí. Y luego la posgraduación que hice en Exposición Bíblica fue en una universidad de Brasil. Escritor del libro que acabo de comentar, La misión en España. Así es. Pues antes de adentrarnos en el libro, me gustaría saber cómo conociste al Señor. Mira, yo crecí en una familia, mi padre católico y mi madre, pues su madre era evangélica, mi abuela, pero ella ya no seguía y cuando yo tenía 5 años mi madre se convirtió y empezó a llevarnos a la iglesia. De los 5 hasta los 12, 13 íbamos a la iglesia con mi madre, pero ya entrando en la adolescencia uno ya quiere seguir su vida y entonces dejé de ir a la iglesia. Pero cuando tenía ya 15 para 16 años, ahí fue donde un amigo del colegio me invitó a una reunión de jóvenes, atendí a esta reunión, me gustó el ambiente y después de unas 2 o 3 veces que fui, fue cuando realmente Dios tocó mi corazón, me llamó y entendí que era un pecador y que necesitaba la gracia y en este día me convertí. Después fuiste en la iglesia preparándote, ¿no? Entonces, después de eso, seguí yendo a la iglesia, participando con los jóvenes, con el grupo de alabanza y metiéndome en varias cosas de la iglesia, evangelización en la calle, todo eso. Y entonces, más o menos, esta fue mi época donde fui sirviendo en la iglesia, hasta llegar al momento donde decidí hacer un curso de misiones y ahí fue donde empezó mi vida vocacional misionera. ¿Cómo empezó eso en tu vida, lo del curso de misiones? ¿Qué fue lo que te motivó? Vino una misionera a nuestra iglesia a enseñar unos dramas y bailes evangelísticos al grupo de jóvenes de mi iglesia. Entonces, pues me encantó la forma que ella hablaba y cómo tenía una pasión por las almas y le pregunté, oye, ¿y cómo es eso y tal? Y ella me comentó cómo había hecho un curso de misiones en JCUN, Juventud con una Misión, y que era un curso de 5 meses para personas que sentía algo, ¿no?, por misiones, por servir a Dios, y sin dudar dije, yo voy. Y empecé todo el trámite, el proceso, me apunté y bueno, meses después estaba yo en el sur, porque yo, como te dije, no nací, crecí en São Paulo y tal, pero luego estaba en el sur, en Curitiba, donde JCUN estaba y daba este curso. Entonces me fui para allá por un curso de 5 meses y en este curso fue cuando Dios me llamó a las misiones.
¿Cómo fue esa llamada en tu vida? Yo hice los 3 meses de parte teórica de este curso que se llama EDE, Escuela de Discipulado y Entrenamiento, y luego nos fuimos con la parte práctica del curso a Argentina, nos fuimos a La Pampa, y estaba en un culto específico donde un compañero de mi curso predicó, y en su predicación habló acerca de entregar a Dios nuestros sueños y dejar que Él nos dirija en lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Y en este momento pues dije, bueno, yo creo que ya mi vida está en las manos del Señor y tal, pero en este momento sentí en mi corazón, quiero que seas misionero. Y entonces ya fue un shock, porque yo nunca me había planteado. Una cosa es ir a hacer un curso de misiones, otra cosa es dedicar tu vida a las misiones. Entonces dije que no. Dije, no, Dios, yo no quiero ser misionero. Volví a mi ciudad después del curso y estaba como Jonás, ¿no? Huyendo de este llamado, hasta que Dios usó una circunstancia donde me habló claramente y entonces decidí rendirme y salir de misiones. Y este mes de febrero está haciendo exactamente 30 años que salí de mi casa para este curso de misiones, donde Dios ahí empezó toda una obra en mi vida. También te ha llamado para ser pastor. Yo al principio no, yo me dediqué a las misiones, a evangelizar, a apoyar iglesias, a entrenar personas, pero en el año 2007 ya estaba en España, había ayudado a plantar una iglesia en Torrejón, donde vivo, y después de eso yo noté que Dios me estaba hablando acerca de prepararme mejor teológicamente, bíblicamente, porque tenía cosas mayores para mí. Y en este proceso de preparación fue donde mi denominación pues habló acerca de la ordenación pastoral, y en el 2011 fui ordenado pastor, y desde entonces soy pastor ordenado por la denominación, pero en el ministerio ya llevo bastante más años. ¿Qué fue lo que te motivó para venir a España? Mira, la venida a España fue algo muy interesante. En el año 96, un año y medio después de ya estar involucrado como misionero en las misiones y todo eso, estaba orando y diciendo, Dios, ¿dónde quieres que vaya? ¿No? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Porque tenía otros amigos misioneros que uno decía, no, yo me voy a Angola, en África, yo me voy a Australia, yo me voy a la India. Y yo estaba, ¿y yo dónde voy? ¿Verdad? Y entonces, interesante, porque justo orando acerca de este tema muy específicamente, un líder en la misión donde yo estaba, en la base misionera, me llama y me dice, mira, Fernando, quisiera pedirte algo. Si puedes estar orando, porque estoy empezando un proyecto, ¿vale?, misionero, que se llama Proyecto España. Y quiero que ores acerca de eso para que seas parte de este proyecto. Y en este momento, como yo estaba orando por un país, fui al Señor y dije, ¿es eso? ¿Es esta la respuesta? Y en mi corazón quemaba. Cuando hablaba España era algo que yo decía, es lo que Dios tiene para mí, ¿no? Entonces empecé a participar en este proyecto. Sí. De hecho éramos unas 15 personas más o menos en este proyecto, pero al final yo y una otra persona somos los únicos que hemos venido al final a España. Y ella es una misionera que está ahora en el País Vasco, en Bilbao, y yo estoy en Madrid. Es muy curioso y llamativo. Cuando abrimos el libro, antes de empezar, hablas de España aquí en la página 4. A mi amada España, nación que me adoptó como ciudadano, que me ha enseñado lecciones valiosas y que nunca me ha defraudado. Qué profundo, ¿no? ¿Alguna de las lecciones que España te ha enseñado? Mira, yo creo que esta frase la puse específicamente también porque hay una tendencia de los que vienen de fuera vienen no por España, sino por lo que España puede ofrecerla. Y a mí, yo no vine para ganarme la vida, yo no vine para trabajar y ganar dinero, yo vine para servir. Entonces, para mí, desde que llegué a España, fui bien acogido. Eso es una cosa que en ningún momento he sentido que soy de afuera, que soy de otra parte, siempre me acogieron. Yo también siempre me he mezclado con la gente. Entonces, España, una de las cosas que me ha dado es esta bienvenida, esta acogida, ¿no? Otra cosa que España me ha dado, pues, parte de mi cultura actual, porque yo llevo mitad de mi vida en España. Cuando yo voy a Brasil, la gente nota como
perdiste mucho del brasileño que eres, ¿no? Claro que cuando estoy aquí la gente nota en ciertos aspectos que soy brasileño, pero sobre todo el acento. Pero a la vez, España me ha dado su cultura. A mí me encanta tantas cosas de aquí, ¿no? La vida, salir, ir a un bar, tomar un café con un amigo, el fútbol. He ido varias veces al estadio de fútbol a ver un buen partido, ¿no? Celebré mucho cuando España fue campeona en el 2008, en el 2010, en el 2012 seguido y ahora recién campeona europea de nuevo. Entonces, todo eso España me ha arropado, me ha dado, y para mí es una alegría poder estar aquí, ¿no? Porque siento que soy bienvenido, aprendí muchas cosas en España, aprendí el contexto europeo, porque yo soy latino, ¿no? De Brasil, entonces aprendí cosas en cuanto a funciones, a formas, a horarios, al clima, que es diferente, que hay sus estaciones bien divididas. España me ha dado una alergia al polen fenomenal desde el año 2006, o sea, yo siempre digo, no tengo el pasaporte español y tengo alergia. Soy un buen español, ¿no? Porque más de la mitad de los españoles tiene algún tipo de alergia. Entonces, es mi amada España porque realmente me acogió y me siento muy a gusto aquí. Bajo tu percepción de España, ¿cómo definirías cómo somos los españoles? Para mí los españoles son como la gran mayoría de la gente del mundo. Tiene su cultura local, tiene su forma de pensar, tiene su manera de comunicar, ¿verdad? Los españoles son directos y eso me encanta porque como latino yo soy directo y eso va en contra un poco de la cultura latina. Entonces aquí me siento en casa. Entonces los españoles son muy de ir al grano, te dicen lo que te dicen y ya está, ¿no? Y para mí eso me gusta, sobre todo cuando estamos hablando acerca del Evangelio y todo. O sea, ellos, si no les gusta, te dicen, ¿no? Si no quieren ir a donde tú les estás invitando, pues dicen, no quiero ir, o no voy, o bueno, a lo mejor un día. Son muy directos y eso a mí me encanta, ¿no? Los españoles son personas fieles, ¿no? Tarda su tiempo en que realmente tengan confianza, pero cuando tienen confianza, ¿no? A por todas, ¿no? Entonces a mí me encanta la cultura del hablar alto, del mover los brazos y los hombros, eso también me encanta, es una cosa que veo y que asusta a mucha gente que viene y ay, como son muy brutos, son muy... No, son españoles, ¿no? Y eso es el clic que yo creo, el español es como cualquier otra cultura, tiene sus matices, tiene sus formas y nosotros tenemos que aprender eso, en vez de decir, son muy brutos basado en tu cultura. Entonces, cuando ponemos, ¿no? las gafas de nuestra cultura, entonces vemos todo a través de eso. Y eso es un error. Tengo que quitar y adaptarme a cómo son la gente, ¿no? Los españoles son muy amables, pero muy amables. Eso es otra cosa que admiro. Yo ya he parado en la calle. Oye, ¿dónde está tal calle? Y la persona casi que se sube a mi coche para llevarme. Pero de su forma, ¿eh? ¿Cómo no sabes tú dónde es la calle? Para algunos eso es una grosería. Oye, ¿cómo me sabe? No, está ayudándote de su forma. Y entonces para mí los españoles, espectacular, a mí me encanta. A ti a lo mejor te pasa como a mí. Soy de Pontevedra, Galicia, y cuando voy allí, Marcos, el hermano de Madrid. Cuando vas a Brasil, exactamente. Ernesto, el hermano de porque a lo mejor ya has España. perdido tu acentillo gallego, ¿verdad? Por estar aquí hace mucho tiempo. El hermano de Brasil. Sí, al final no eres ni de un sitio ni de otro. Exactamente, a veces. Y te digo más, me siento más a gusto a veces aquí en algunas cuestiones, por ejemplo, para predicar, ¿no? Yo predico, soy pastor en una iglesia, enseño, me siento bastante más a gusto haciéndolo en español. ¿Por qué? Porque como el portugués es parecido, cuando vuelvo a Brasil se me mezcla palabras, o sea, me vienen palabras en español porque vivo aquí, y en el momento de compartirlas en portugués digo, ¿será esto portugués o español? Ya se me hace, entonces pues esas son las cosas, ¿no? De estar mucho tiempo fuera. Y feliz y agradecido al Señor por tenerte aquí. Sí, bueno, una alegría también siempre. Sobre tu labor como profesor y director del curso de orientación cultural. Este curso surgió como fruto, igual que el libro, de la tesis doctoral, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis, una de las cosas que enfoqué bastante fue el tema de la proclamación del Evangelio en un lenguaje donde podía ser audible suficiente para un español. Porque la iglesia en España está alcanzando gente, está creciendo, los últimos 30 años creció bastante,
pero la eficacia del alcance al español no es tan tangible como de la población extranjera, ¿no? Entonces, hice una investigación en cuanto a este tema, ¿no? ¿Por qué? Y una de las cosas que descubrí en la investigación fue que uno de los problemas más grandes al transmitir el Evangelio es la falta de contextualización. Entonces, tenemos a un 60 a 70% de la iglesia evangélica en España de extranjeros. El liderazgo de las iglesias, muchos de ellos vienen de fuera, misioneros que vienen a España. Y muchos, como yo, cuando llegué, no tuvimos la oportunidad de ser bien instruidos. ¿Cómo es España? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la gente? ¿No? Entonces, yo haciendo la investigación, dándome cuenta de que realmente esa es una barrera grandísima, hemos decidido proveer a la gente que viene de afuera un curso de orientación cultural que funciona de la siguiente forma: una semana, todas las mañanas, y traemos a diferentes profesores que son pastores, líderes españoles y algunos pocos también extranjeros con mucha experiencia en España para poder dar consejos a los hermanos que llegan. ¿Cómo funciona la cuestión política en España? Hay gente que está 10, 15 años en España y no sabe. No entiende cómo es la monarquía parlamentaria y dice, porque el rey manda o no manda. O sea, no sabe. Entonces tenemos una clase para eso, ¿no? Hablamos acerca, por ejemplo, de la importancia del liderazgo local, cómo la gente responde más cuando es un local. Y todos estos aspectos que en el sumario del libro lo tenemos, ¿por qué? Después de hablar del curso y tener gente viniendo al curso, 10, 15, 20 misioneros que vienen cada año a nuestro curso, yo digo, hay mucha más gente para alcanzar. Y ahí fue donde surgió la idea del libro. Si la gente no puede venir al curso, por lo menos tiene una literatura donde yo no tuve cuando llegué, para decirme cómo hago, cómo funciona eso, qué son eso de las fiestas populares y los toros. Pero más allá que eso, el fútbol, los bares, Dios mío, en mi país ir a un bar es cosa de paganos. Aquí los pastores se juntan a tomar un café. Entonces, todo eso para dar consejos a esas personas que vienen de afuera. En diferentes ocasiones cuando nos hemos visto, me enseñaste incluso fotos, las vemos, que esto tiene que ver con lo que eres fundador también, director de CEBIPAM, Centro Bíblico para Pueblos Amazónicos. Vemos unas fotos y te comento. Sí. Ahí sales con indígenas, ¿no?, del Amazonas. Eso es. Y eres el director de lo que acabo de decir, ¿no? CEBIPAM. Centro Bíblico para Pueblos Amazónicos. Eso es. ¿Cómo es esta labor que haces? Pues mira, cuando terminaba mi máster en misionología, una de las cosas que Dios puso en mi corazón es llevar formación bíblica en los lugares donde no tienen acceso. Muchas capitales tienen seminarios, en Brasil, en Colombia, en Perú, en esta zona donde estamos, países, ¿no?, representados. Pero en la selva, en pueblos perdidos, o sea, no hay acceso a una escuela bíblica, ¿no? Y uno dice, pues, ¿no se puede hacer online? Pues no, porque la señal de internet, porque los aparatos que tienen, no es posible. Entonces, hablando con un misionero que está ahí en Amazonas, él compartió y dijo, Fernando, tenemos una gran necesidad. Hay iglesias, ¿vale? Hay congregaciones, están plantando, son gente muy seria y muy comprometida con el Señor, pero no tienen formación bíblica ninguna. Entonces, ¿qué predicas cuando tú no tienes formación? ¿Qué enseñas cuando tú mismo no sabes? Entonces, orando acerca del tema, acepté el desafío de ir allá y empezar un centro bíblico. ¿Cómo funciona este centro bíblico? Para poder alcanzar a la gente que queremos, lo damos en formato de módulos. Un módulo de una semana, ¿vale? De lunes a viernes, mañana y tarde, a cada 2 meses. Entonces vamos, damos la clase. Vienen los hermanos de diferentes lugares. Algunos vienen
2, 3, 4 días en barco para llegar hasta la zona donde estamos, ¿vale? Ellos vienen, se reúnen ahí y damos las clases. Se alojan en la base de la misión de este hermano que me invitó a ser parte de este proyecto. Entonces, damos las clases, damos alimentación, damos alojamiento y el viernes terminamos y cada uno va a su casa. Y en 2 meses volvemos a hacer el módulo. Entonces, los profesores son voluntarios, pastores, teólogos, líderes, que dan de su bolsillo, llegan allí, pagan su boleto para llegar allí y dar clases a estos hermanos. Ya tuvimos 2 graduaciones, tuvimos la primera con 23 indígenas ticunas, mayurunas y cocamas. Y ahora, en diciembre del año pasado, tuvimos 27 graduándose de 4, cocama, ticuna, mayuruna y culina. Una tribu más que se añadió ahí, unos hermanos que están plantando iglesias en tribus donde no hay presencia de iglesias evangélicas. Vemos unas fotos. Sí, por supuesto. Es sorprendente la labor que haces, porque media vida te la pasas en el avión, como estamos viendo. Tienes que ir a Brasil y de allí pues meterte en el Amazonas. O sea, es también peligroso, ¿no?, viajar por esas zonas. Mira, no es tan peligroso como parece. A veces la gente ve estos programas de National Geographic y todas estas cosas y piensan que hay anacondas y pirañas por todas partes. No es así. Nosotros llegamos en un aeropuerto que está cercano de la zona donde estamos. Sí que tenemos que tomar un barco y ir hasta la zona donde estamos, el río Amazonas. Bajamos ahí algunas horas, pero no es nada de otro mundo. Es una cosa que cualquier persona podría ir y participar de este proyecto. Cuando dices que los hermanos se van a su casa, será su choza, ¿no? Porque ellos a lo mejor comen lo que tienen allí, monos, sí, ¿no? Ellos participan de una vida totalmente diferente a la nuestra. El medio de transporte son barcos, son barcas, son canoas, cazan, pescan y agricultura. Entonces ellos comen lo que la tierra da, ellos pescan y comen pescados y animales como paca, que es un animal parecido al cerdo que tienen allí, y también pues comen azaí, que aquí es un tesoro, pero allá tienen coco, tienen diferentes frutas. Entonces todo eso, ahí hay abundancia. Hambre no hay en esta zona. ¿Y cómo veis en ellos el vivir la fe, en ese ambiente que se mueven? Porque estarán muy arraigados en su cultura, y cuando les confrontas con la palabra de Dios, como escribe el apóstol Pablo, sí, que tenemos que ser como Jesús. El propósito de Dios es que lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo veis en ellos? Es un desafío, pero es importante que me hagas esta pregunta. ¿Por qué? Porque a veces vemos los pueblos indígenas y decimos, anda, pues mira, tienen creencias raras y a lo mejor eso se entra en la iglesia también. El tema de la poligamia, que ahí es muy común, y cómo lidian con eso y tal y cual, no tiene sus desafíos. Es verdad. Por eso tenemos el centro bíblico, para orientarles en la palabra de Dios. Si los pastores están orientados en la palabra de Dios, van a orientar su pueblo. Si no tiene el conocimiento bíblico, cualquier cosa les puede llevar. Pero eso no es muy diferente de aquí. Aquí tenemos nuestros desafíos del posmodernismo, tenemos nuestro desafío del liberalismo. Hay tantos aspectos que en nuestro día a día lo enfrentamos en el occidente, para decir de un modo, en Europa, y no nos damos cuenta. Y ellos también enfrentan los suyos, que son diferentes, pero la esencia es la misma, es la tendencia humana a desviarse del camino del Señor. Después también desempeñas un papel muy importante en 3 continentes, en la Bible Center for Christian Leaders. Sí, porque aquí estás en Asia, sí, Europa. El Centro Bíblico para Líderes Cristianos. El Centro Bíblico de Amazonas es parte del Centro Bíblico para Líderes Cristianos. Lo que pasa es que en Amazonas empezamos primero, creamos una identidad allí muy local y luego expandimos a otros lugares. Estamos en India, ¿vale? En el sur, en Chennai. Tenemos otro centro bíblico en Uganda, en un campo de refugiados, de personas que salen del Congo, ¿vale?, huyendo de la guerra y se encuentran allí. Estamos con un centro bíblico allí. Y ahora, este mes pasado de enero, hemos empezado en Guinea-Bissau, que es un país que habla portugués, pero también tiene criollo como su idioma oficial. Con la idea antigua, ir a lugares donde no hay formación bíblica en sus localidades para invertir en estos líderes.
es una experiencia en tu vida también, ¿no? Que esto es como, eres como un viajero en el tiempo, regreso al pasado, regreso al futuro, ¿no? Vas al Amazonas, vas a un campo de refugiados, estás ahí una semana, ves ahí una realidad, después llegas a España y hay otra. Exacto. Y en tu ser, ¿cómo ves todo esto en la fe? De que hermanos ahí lo están pasando terriblemente mal y aquí... El tema es que hay una cuestión muy importante en las misiones. Vemos unas fotos. Sí, por supuesto. Que todo misionero tiene que saber, debería de saberlo, y la iglesia debería de saberlo. Las misiones tienen que ver con la espiritualidad de una persona. Sí. Y eso quiere decir que cuando yo voy al campo de refugiados, donde la gente apenas come, y cuando vengo a España, donde hay abundancia de comida, yo veo la misma cosa. ¿Y cuál es la misma cosa? La necesidad espiritual. De hecho, en lugares que voy, como en Amazonas o en la India, hay más evangélicos, hay más personas que siguen a Cristo que en España. Entonces, cuando yo vuelvo de un viaje, por ejemplo, a veces me duele el corazón llegar en España, pero no por lo que vi allá, por lo que veo aquí. Gente que va por las calles pasando completamente de Dios, blasfemando. Entonces, eso me ayuda en estas transiciones de diferentes lugares. Claro que la parte física afecta. Es una pobreza tremenda en África, por ejemplo, porque date cuenta, África es pobre. Uganda es un país pobre de África. Sí. Y el campo de refugiados es aún más pobre. Entonces tú vas a lo más terrible que una persona puede vivir. Es estar huyendo por las guerras sin tener que comer en un descampado donde simplemente te dan una tienda y ahí tienes que buscar agua caminando 3-4 kilómetros. Niños que nunca fueron al colegio. Entonces, es duro ver eso, pero la concepción misionera, la visión misionera ve más allá de la necesidad física, de la espiritualidad. ¿Dónde va a pasar esta persona la eternidad? Entonces, claro, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta miseria? Porque hay una falta de cercanía a Dios en un punto. En España hay abundancia, hay una falta de cercanía, por eso la gente se suicida, por eso la gente está totalmente triste, amargurada con la vida, porque a pesar de tener todo, yo veo más gente contenta en África que en España, muchas veces. Los niños jugando con una pelota de bolsitas de papel y cosas atadas y van tirando y jugando y disfrutando. Esta alegría a veces no veo en algunos niños aquí. Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. No es fácil salir de un contexto a otro, pero cuando ve la espiritualidad, la realidad espiritual de cada país, entonces a veces me da más tristeza venir aquí. Hay así algunas peticiones que te hacen los hermanos cuando vienes a España. Sí, bueno, la gente primero cuando vamos a lugares muy pobres piensan que tú eres rico. O sea, yo soy un hombre millonario. Cuando ellos me miran, en su visión, en su forma de ver. ¿Por qué? Porque tengo ropa, porque tengo comida, porque tengo un coche, porque tengo un lugar para vivir. Eso para ellos es ser un multimillonario. Entonces hay peticiones de todo. Desde una camiseta, desde unas zapatillas, como de dinero para poder ayudarles con comer, como una visita que hice a un hermano que es pastor, que está siendo formado en nuestro centro bíblico, y su casa, tú ves, es más pequeña que este estudio. Y él tiene 9 hijos, ¿vale? Y adoptó a 3 más que estaban huérfanos. Y ahí viven todos, ¿no? Y entonces voy a hacerle una visita. Oro por él, escucho su situación, les doy una palabra. Y al salir, ¿sabe qué me hace? Espera, no te vayas. Y me trae un gallo. Me trae un gallo. Y le digo, ¿y qué hago con este gallo? Y dice, este gallo es para expresar nuestra gratitud porque has venido en nuestro humilde hogar. Desde tan lejos tomaste la molestia de venir a nuestro hogar. Pero un gallo como este, si él lo hubiera vendido, él tenía 3 a 4 días de comida. Y este hombre me regala este gallo. Entonces, estas cosas que tú ves, a lo mejor no ves aquí. ¿Me entiendes? Pero claro, yo cogí el gallo,
Nos fuimos luego a la capital el día siguiente y ahí pues lo matamos y lo comimos, porque esa es la idea. No podía traer a España. ¿Cómo traigo a España, no? Un gallo en el avión. Pero claro, luego le dejé una ofrenda que fue un valor que daba como 10 gallos, ¿no? Le bendije. Pero es así. Ellos a veces tienen más que dar que pedir. Como ¿sabes? la viuda que echó lo que tenía de su sustento. Estaba rico el gallo. Oye, riquísimo, ¿eh? Porque lo preparó bien la esposa del coordinador que tenemos del centro bíblico allí. Me gusta la portada de este libro, porque es muy luminosa y parece la Casa de las Américas. Parece la Casa de las Américas, pero es la Catedral de Valencia. Y es una foto muy bonita que la elegí porque es difícil poner una imagen a España. ¿Cómo lo haces? Yo diría que poner una imagen a España es tan difícil como poner una letra al himno nacional. Casi imposible. Entonces decidí poner la catedral porque nos da un sabor de que cuando la gente escucha de España, escucha de las grandes catedrales y los castillos y la historia, ¿verdad? Aunque España es mucho más que eso. Como decíamos, España es mucho más que los toros y el flamenco, ¿no? Es mucho más. Pero sí tenía que poner algo y a mí me gustó poner esta portada de una forma más histórica, ¿no? Es muy bonita, la verdad, y llama mucho la atención. Y este libro es una caja de sorpresas, porque uno piensa que aquí va a leer sobre las misiones, que defines todo, como ahora vamos a ver, pero también encuentras a Mariano Blázquez hablando de la relación con el Estado, que se remonta al 711, cuando entraron a conquistar los árabes la península, hasta los tiempos de ahora, y así vamos viendo. Vemos aquí por Carlos del Pino la contextualización del Evangelio, la hermenéutica como desafío misionero. Y así vamos viendo, aquí está, por ejemplo, reflexiones en torno a la cosmovisión por Antonio Pérez, y aquí vemos, ¿no? También tú entre ellos en capítulos alternando vas también exponiendo cosas. Y aquí Marcos Zapata, la importancia de un liderazgo autóctono español. Y así hace pues que sea un libro diferente y muy rico, porque le vas añadiendo España es un país muy diverso, pues ¿qué fue lo que te motivó para tener a este equipo de colaboradores? Samuel Alonso, Máximo Álvarez, Rosa Barrichina, Mariano Blázquez, Joan Castro, Carlos del Pino, como los que he mencionado, Francisco Sánchez, presidente del Consejo Evangélico, José Pablo Sánchez. ¿Qué fue lo que te motivó para...? Mira, este libro es fruto de dos cosas. La primera es mi experiencia en España de haber llegado y no tener mucha información disponible. Entonces yo fui aprendiendo y a veces lo que aprendes, tú dices, anda, eso si yo hubiera sabido antes, entonces quieres pasar la voz, quiero ayudar a otro que no tenga que dar con la cabeza en la pared como yo y que pueda tener. Eso es el primer punto. El segundo es que cuando hice mi tesis doctoral, pues decidí investigar acerca de este tema y entonces como fruto nace este libro, ¿no? El tema de añadir a varios autores o coautores o colaboradores, dependa como uno vea, ¿no? Si yo en mi tesis doctoral escribo, tengo que escribir yo. Es una tesis mía. Yo entrevisto a las personas y yo hago mi tesis doctoral. Podría haber cogido todo este material y convertido eso en un libro. Fue lo que hice, con la diferencia de que en vez de poner yo lo que escribí, yo fui a la persona y le pedí que escribiera. ¿Por qué? Mariano Blázquez fue secretario ejecutivo de FEREDE por muchos años. Él tiene una experiencia. Yo le entrevisté, pero él escribiendo acerca de lo que tienen que decir sobre la relación entre la Iglesia Evangélica y el Estado español, es una autoridad en el tema. Marco Zapata es el presidente de la Alianza Evangélica Española, es un pastor de muchos años, y él es español y sabe muy bien la importancia de tener líderes locales autóctonos en la Iglesia Evangélica. Entonces, ¿quién mejor que él para poder hablar del tema? José Pablo Sánchez estuvo al frente de Buenas Noticias TV, ¿verdad?, en televisión española. ¿Quién mejor que él para hablar acerca de los medios de comunicación, cómo la Iglesia Evangélica está usando los medios, ¿verdad? Entonces fui buscando personas que son expertas en su área,
que puedan dar consejos. Imagínate tener una entrevista con estas personas como misionero cuando llegues a España. Pues esa es la entrevista. Tiene todo el material en un libro. Es una obra para mí, la verdad, impresionante, porque te has rodeado de personas que tienen un testimonio, una trayectoria acreditada y una formación, una preparación de lo más alto entre los evangélicos. Habría 3 o 4 más que no les dio tiempo por sus ocupaciones y tantas cosas. Fue Enrique Montenegro. Enrico Montenegro, Ron Anderson, Lance McKinney, que trabaja con Impact de JCUM, varios de ellos que iban a escribir un capítulo y al final iba llegando la fecha límite y no pudieron, pero ya me dijeron que en una segunda edición quizá añadimos ahí algunos capítulos más. Pues es una sorpresa por todo lo que estoy comentando. Y empiezas en el libro hablando así como un trabalenguas, ¿no? Dices que hablas sobre las misiones de empezar por lo fundamental. Exacto. ¿Y qué es lo fundamental? Porque la cuestión que estamos hablando en el libro, sí, es la misión en España. Pero, ¿qué es la misión? ¿Qué son las misiones? Entonces, empezar por lo fundamental es mirar desde una perspectiva bíblica qué es lo que el Señor nos llamó a hacer. Porque podemos hablar de muchos conceptos en España, de formas, de contextualización, sí, de cultura, etcétera, etcétera, pero si no sabemos a qué vamos realmente, podemos contextualizar lo que queramos, pero ¿qué es el mensaje del Evangelio? ¿Qué estamos aquí para hacer? ¿Qué buscamos? ¿No? ¿Por qué uno sale con su familia de su país, deja todo para venir aquí a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma? O sea, ¿qué te mueve? Sí, el Señor, entendemos, pero es algo que tenemos que tener fundamentado, porque en los momentos difíciles, si tú no lo tienes claro, lo que es fundamental, te caes. Entonces, para mí, en este contexto de las misiones, lo fundamental es entender qué es lo que Dios dice en cuanto a alcanzar al perdido. Y ahí entra el primer capítulo de misionología, que lo menciono un poco. Por eso para mí es importante conocer el contexto misionológico bíblico para entonces saltar en la contextualización. Haces una diferencia también en el libro entre misión y misiones. Eso es difícil para que la gente entienda. Es un término y es una forma técnica donde entre los misiólogos nosotros debatimos mucho el tema. La gente en general no es una cuestión muy complicada, pero decidí ponerlo en el libro justamente por eso. Tenemos que ir poniendo nombre a las cosas. Todos nosotros tenemos una misión, ¿vale? La misión de Dios es alcanzar al perdido y Él nos invita a esta misión. Cada creyente tiene una misión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, id y hacer discípulos. En Marcos dice, id, predicar el Evangelio. Esta es nuestra misión. Punto. ¿Eso está claro? Ahí lo explico claramente. Pero cuando hablamos de las misiones, a pesar de que es una palabra en plural, es decir, es la misión en plural. Sí, pero ¿por qué la usamos entonces, no? La usamos como un término específico para decir algo, porque podríamos decir la misión y punto. Pero las misiones, y ahí explico un poco en el libro, empieza a ser usada esta palabra misiones como algo que se hace hacia otra cultura, otro idioma, otra etnia. Como por ejemplo, no es del todo, pero para dar un ejemplo, cuando el ejército se va a una misión fuera, ¿vale? Es un poco el tono que queremos decir. El ejército está aquí, pero aquí está haciendo lo que tiene que hacer, pero realmente entra en acción cuando se va a proteger sus fronteras o se va más allá de sus fronteras. Las misiones en el campo teológico se conoce como la acción del creyente de predicar el Evangelio más allá de sus fronteras. La predicación del Evangelio aquí es evangelización, es tu misión como creyente. Las misiones es cuando tú vas a otro país, a otra etnia, a otro grupo, otro idioma y predicas el Evangelio. Claro, dicho eso, algunos dicen, ya, pero ¿y si yo predico el Evangelio a uno que viene de India, que está en Madrid? ¿Esto es misión o misiones?
No vamos a entrar en eso porque realmente hay miga. Pero la idea es que separemos una cosa. La misión de cada creyente es evangelizar. Pero Dios llama a algunos de estos creyentes para participar en las misiones personalmente en otro país. Por eso en España tenemos el Evangelio, porque alguien trajo. Por eso en Brasil tuvimos iglesias plantadas, porque alguien vino. Esas son las misiones. Haces también mucho hincapié en diferenciar la misión de Dios de nuestra propia misión. Sí, porque a veces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Ay, mira que yo soy el gran tal. Mira, Dios tiene una misión. La misión de Dios empieza antes de la fundación del mundo, porque Cristo estaba destinado a la cruz antes de la fundación del mundo. Pero se hace activa a partir del momento en Génesis 3, cuando el hombre cae. Dios promete el Mesías, la simiente de la mujer. Entonces, nada más el hombre caer, Dios empieza en su misión de rescatar al hombre, de traerlo de vuelta. Él tiene esta misión. Ahora, Él te invita a ti y me invita a mí a participar de su misión. Eso no podemos tener de otra forma, porque nosotros somos obreros y trabajadores en su misión. Igual que cuando Jesús dice a Pedro, ¿me amas? Él dice, sí, apacienta mis ovejas. Tú no tienes ovejas, tú apacienta las ovejas de Cristo. Es lo mismo con el tema de la misión. Yo tengo una misión, sí, de una forma, sí, pero mi misión es cumplir y ser parte de la misión de Dios. Esa es la diferenciación entre nuestra y la suya. En este libro comentas tu primera experiencia en España, que fue el 30 de agosto, que puedes decirlo. Sí, pues mira, yo llego en España un 30 de agosto, ¿verdad? Y hacía un calor tremendo en Madrid. Y entonces algo que me di cuenta es que después de comer, yo miraba desde mi ventana y veía que los vecinos todos cerraban las persianas. Cerraban las persianas. Y de verdad que yo dije, esta gente está loca. Yo creo que Dios tenía razón a mandarme aquí a predicar, porque esta gente está... ¿Cómo cierran las ventanas y las persianas y todo con el calor que hace? Y dejé mi ventana abierta y mi persiana arriba y me fui a hacer algunas cosas, algunas cuestiones que tenía que hacer y volví, ya estaba como... Era las 10, otra sorpresa, ¿no? De las 10 de la noche hacía sol todavía, tenía el sol. Y entonces no pude dormir casi esta noche. Mi habitación parecía un horno, estaba quemando. Y yo no entendía, dije, ¿qué pasa en este lugar? Y hablando con alguien el día siguiente, dije, oye, ¿qué hacéis? Porque mi habitación estaba que... Él dijo, ¿tú cerraste la ventana y la persiana? Y yo, claro que no, ¿cómo voy a cerrar? Porque Fernando, si por la mañana da la sombra, toda la noche son, eso está más fresquito. Cuando empieza, tú cierras todo porque mantiene la habitación más fresca. Y pongo eso en el libro porque si una cosa tan pequeña como esta, ¿no?, te hace dormir bastante mejor, si sigue los consejos de lo que hacen los locales, imagínate en cuanto a la evangelización. Si nosotros nos adaptamos a cómo se mueven, nuestro lenguaje va a ser más parecido y así podemos alcanzar mejor. Después de este suceso, ¿alguna de las cosas que más te costaron? ¿El idioma en España? Mira, el idioma no me costó tanto. A los brasileños tenemos el privilegio y la bendición de tener un idioma parecido, hermano, ¿no? Venimos también del latín, nuestro idioma viene del latín. Y tú, como eres de Galicia, sabes, el gallego es ahí una mezcla entre el portugués y el español. No fue tan difícil el tema del idioma. Lo que fue difícil al principio era entender cómo lidiar con los españoles en una conversación, porque a veces me daba que estaban enojados, que mal terminabas de hablar, ellos ya decían algo y se movían mucho y me costó un poco entender su forma de comunicar. Y eso, por ejemplo, yo iba a una tienda y si esta tienda no tenía los precios en los zapatos, por ejemplo, ¿no?, yo me salía y me iba a otra. ¿Por qué? Porque en 2 o 3 ocasiones yo iba y preguntaba, oye, ¿cuánto cuesta estos zapatos? Cuesta tanto. ¿Y este? Y la persona ya me miraba y decía, pues tanto. Y daba una vuelta. ¿Y este? Y entonces me dijo, oye,
Tú busca el zapato que realmente te guste y cuando decidas, tú me preguntas el precio. Y yo salí de allí horrorizado. Yo dije, esta gente no quiere vender zapatos. Porque y si yo quiero saber, porque no depende solo de lo que me gusta, depende si puedo pagar o no. Y entonces eso me costó. Y entonces hoy, ya adaptado y entendiendo eso, si hay una tienda, no hay precios en los zapatos o en las neveras o lo que sea que tú vas a comprar, pues yo lo que hago es, quiero saber exactamente lo que realmente voy para poder entonces preguntar el precio de aquello. Pero eso me costó porque en Brasil, en mi cultura, cuando entras a una tienda tiene 3, 4 personas que te rodean. ¿Y quieres eso? Y mira, eso está barato. Mira, este cuesta tanto porque quieren venderte. Es una necesidad. La economía en estos países latinos pues son más difíciles. Y aquí uno pasa, está ahí. ¿Me puedes atender? Sí, un momento. Y tú te puedes estar ahí 10 minutos de pie. Esto fue lo que me costó, pero una vez que me adapté, ya está. Como pez en el agua. Ya sé cómo funciona. Aquí hay un dicho, no sé si también en Brasil, donde fueres, haz lo que vieres. Sí, este dicho no tenemos en portugués y es una pena. Quizá hay alguno otro, ¿no? De vestirte como los locales, de comerlo. Y eso es una realidad tan profunda que va más allá del dicho, ¿no? Y muchos no quieren vestirse, no quieren hacer lo que hacen los de aquí porque tienen miedo de perder su identidad, de dónde viene, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante. Mi hija, cuando nos fuimos a Estados Unidos, que yo fui a hacer un máster, ella venía por la noche, no tengo sueño, no, y tal, y yo decía, mira, algo pasa. Yo, ¿qué te pasa, hija? Dijo, mira, papá, es que estamos llegando aquí ahora y me encanta Estados Unidos, me gusta, pero es que me da miedo de que si me adapto a la realidad de aquí y empiezo a hablar inglés y todo eso, dejaré de ser española. Y no quiero, papá, dejar de ser española. Y yo dije, hija, jamás dejarás de ser española, porque tú naciste en España, tú creciste en España, tú eres española. Lo que vas a hacer es añadir una cultura más. Eso es el punto. A veces el que viene piensa que si habla con la feta, que si come tortilla de patata y jamón, y si pues va a perder su... No. Tú no pierdes, tú eres quien eres, pero añades algo más, y eso es lo más bonito, ¿no? Esta disposición. Hay dos cosas, ¿no?, que tengo en la mente que me vienen, que hermanos que venían de Argentina, y a lo mejor yo decía, aquí está tu mujer, y allí la mujer es como casi de las que están en los burdeles. Sí, ¿no? exactamente. Y no es mi esposa, ¿no? Sí, tratando de imponer un poco su cosmovisión. La comida en España es riquísima, entonces esta parte no es difícil de adaptarse. Pero lo que dijiste, y lo quiero dejar aquí como una advertencia, ¿no? Si vienes de donde vengas, sea de un país que ya hable español o de un país que no hable español, lo que hay que hacer es lo siguiente: vestir la camisa. Eso significa, si no hablas español, que hables español, que aprendas. No importa, tienes tu acento, para algunos es difícil, imagínate un chino, un ruso, un árabe. Hablar el español, aprender después de adulto no es fácil. Vas a tener acento, yo tengo acento y vamos a tenerlo, pero aprende. Y si vienes de un país que ya habla español, no te voy a decir que tienes que cambiar, no, pero añade vocabulario local a tu forma de hablar. Yo conozco a muchos latinos que hablan un montón de palabras locales, pero tienen todavía su acento latino y no pasa nada. Tú has crecido en Perú, en Bolivia, en Colombia, hombre, toda tu vida, pero añade palabras de aquí. No me diga vos. No me diga voy a coger o voy a tomar, porque coger en algunos países no, voy a tomar la boceta, que es el autobús. No, yo voy a almorzar. No, tú vas a comer. O sea, estas cosas hay que adaptar. No, que Cristo dejó la realidad celestial. Nació como hombre. Esto es una contextualización tremenda y Él es nuestro modelo. Así que al venir a España, aprende a hablar como habla en España, a comer lo que se come en España, a ir a los sitios donde van los españoles. Porque tenemos un mensaje que dar y tenemos que ser relevantes. Y para ser relevantes tenemos que contextualizar. Hay unas frases que desde joven, recién convertido, llaman mi atención, que España se la define como un cementerio de misioneros. Sabemos que es una tierra dura, difícil, no más de lo que Dios puede hacer,
pero es un sitio geográficamente muy bien situado, donde los misioneros que vienen aquí, pues no es como ir a otros sitios que tú ves, que no está uno tan bien por la circunstancia de los países, pero aquí es casi el paraíso. Si se convirtiese en la gente, Sí, ya sería el paraíso de los exacto, misioneros. sí. El tema del cementerio, yo cuando llegué escuchaba eso. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Una vez que empecé a ir a diferentes países de misiones, y he ido ya a 56 países, España no es el único que dicen que es el cementerio de misioneros. Eso es interesante. Segundo, dicen que es el cementerio porque muchos que han venido a España se han ido antes de tiempo. Se han ido, por ejemplo, hicieron un compromiso de estar 3 a 5 años y no aguantaron. Y luego tú dices, pero uno va a India, a África, no sé dónde, y se pasan 10, 15, 20 años. Porque para el misionero lo que le da vida son las almas. Y si tú estás en un sitio donde no hay muchas conversiones, eso te seca, te hace un poco más difícil, porque la labor que viniste a hacer no estás logrando. Entonces dices, soy un fracasado, es que no estoy haciendo bien. Ahora, en cuanto a que España es tierra dura, llevo 25 años aquí. Y como te dije, he ido a muchos países, ¿vale? La conversión de un alma nadie puede realizar, solo el Espíritu Santo de Dios. Para el Espíritu Santo de Dios no hay español, francés, inglés o mozambiqueño. O sea, cualquiera que está en pecado, la Biblia dice que está muerto en sus pecados y delitos. Si el Espíritu Santo no toca una vida, si el Espíritu Santo no le trae vida, si el Espíritu Santo no le convence de pecado, ese no se levanta. Entonces, el tema en mi forma de ver en España es que las iglesias, los misioneros, los evangélicos en general tienen el mensaje más potente que hay. Pero muchas veces el puente entre que este mensaje poderoso alcance a la vida que está muerta en sus pecados no existe. Y ahí es la contextualización. Ahí es donde tú tienes que hacerse de aquí para tener la confianza para predicar. Porque la Biblia dice que la fe viene del oír. Si la gente no te escucha, ¿cómo va a tener fe? ¿Cómo el Espíritu Santo usa su palabra para poder convencer? El problema es que no hacemos que la gente reciba este mensaje. Una cosa es decir, Jesús te ama, Cristo te ama, aleluya. La gente no está escuchando eso. Lo que la gente está viendo es un fanático de otro país que viene con una religión rara a decirme qué es lo correcto e incorrecto. Yo eso no escucho. Pero cuando hay cercanía, cuando hay amistad, cuando hay contextualización, donde tú pones las palabras del Evangelio de una forma que la persona dice, eso entiendo. Ahí el Espíritu Santo obra. Entonces, eso de que España es dura, yo creo que tenemos en España casi un 2% de cristianos, de evangélicos que siguen a Jesús. Si cada uno intencionalmente, con su vecino, con su miembro de la familia, con el del bar, empieza una jornada como hizo Jesús, de acercarse, de ven, voy a hablar contigo, somos amigos. Imagínate, son miles de evangélicos en España que iban a hacer la diferencia. Entonces, no pongamos la culpa en España, pongamos las culpas que los mensajeros no están entregando el mensaje. Porque en Corea era duro y hoy es uno de los países que más creyentes hay. En Brasil, hace 50 años, era como en España. Hoy lleva 35 a casi 40% evangélicos en el país. ¿Qué es duro, qué no es duro? Nosotros tenemos que orar y contextualizar el mensaje para que llegue a la gente. Si hacemos eso, ya está. En la página 24 de este libro hablas de tener en cuenta las claves y las formas culturales diferentes a las propias. Y en esto me viene a la mente, en el contexto que estamos hablando, que hace años un misionero me dijo que en España era muy difícil trabajar en el reino de los cielos por tantas fiestas, los puentes, Semana Santa, que cuando estás ya cogiendo carrerilla una cosa, viene Semana Santa y todo el mundo se va a la playa. Exacto. Cuando llega el otro, los carnavales. O sea, aquí no es un sistema que se vive muy bien, ¿no? Pero la cuestión es esta. Si yo quiero llenar a mi iglesia de gente que venga cada domingo, y si quiero, o sea, hay cosas que traemos de nuestros contextos, que el domingo es del Señor, tiene que venir a la iglesia y tal. Y uno tiene el puente, que tiene no sé qué, y se quiere ir de vacaciones, algunos ya se frustran. Pues ¿por qué no te vas de vacaciones con esta familia de amigos que estás invirtiendo?
¿Y por qué no invierten sus vidas allí? Imagínate, estar en la playa todo el día hablando del Señor, con su amigo, hablando de la vida, a lo mejor te va a compartir la lucha que tiene con su esposa. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que traemos modelos de cómo era allí o de cómo funciona allá y llega aquí, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, invitar a la gente a la casa a tomar un café con una tartita que hizo mi esposa. Eso en otros países era una cosa maravillosa, mira qué acogedor está. Aquí en España, si yo quiero quedar contigo, yo voy a un bar contigo a tomar un café en la cafetería, yo no te invito. Y si te invito en casa, claro, a lo mejor me vas a decir que sí, porque... Pero luego ya te quedas con el compromiso, porque en España, o sea, si tú me invitas, luego yo tengo que invitarte. ¿Y ahora cómo te invito a mi casa? ¿Qué rollo, no? Ya me distancio de ti. Ahora si digo, oye, tomamos un café, bajamos, tomamos un café, pues vamos. Pero viene con su idea de afuera, que no funciona aquí. Esa es la contextualización. Por eso muchos dicen que es difícil, que es duro, que no sé qué. Estoy haciendo la obra en la iglesia domingo, ya viene 30 personas y de repente viene 10 porque se fueron de vacaciones. ¿Qué más da? Cierra la iglesia. En agosto hay iglesias que se cierran. Y yo cuando llegué decía, qué pecadores esta gente. Por eso la iglesia no crece en España. La gente que cierra en agosto. Si nadie viene porque están de vacaciones, es un calor infernal en Madrid, pues que se vayan al pueblo. ¿Y tú qué haces, pastor? Pues vete también con alguno de estos. Pero no, nuestra forma de otros lugares, hay que ver, hay que hacer, hay que así. Y luego decimos, como no responden como yo quisiera, son duros. Para ser misionero o misionera, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir una persona? Yo creo que el primer punto es la persona tener una convicción muy fuerte de su fe en Cristo, que muchos creyentes evangélicos ahí tambalean. Segundo lugar, entender que Dios le está llamando para una obra así, tener claro. Y yo diría que en tercer lugar es formarse en Biblia y teología y en misionología, que es el tema de contextualización, antropología y todo eso. ¿Por qué? Porque uno que va a otro país tiene que conocer muy bien la palabra de la verdad, manejarla bien, porque va a enseñar, porque va a predicar. Y segundo, tiene que adaptarse culturalmente. Y los desafíos en la adaptación son muchos, por eso hay que entender bastante bien estos principios, ¿vale? Entonces, ser un creyente maduro, tener un llamado claro de Dios para las misiones, conocer la palabra de Dios. Y cuando yo digo formarse, estoy muy metido en este tema, ¿no? del centro bíblico y tal. No estoy diciendo que vaya 4, 5, 10 años a un seminario. No. Estoy diciendo que hagas lo que hagas, pero fórmate, profundiza, conozca la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, estamos en Amazonas, en India. Si yo no conozco la palabra, preguntas que me hacen allí, desafíos que yo veo allí, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a discipular? ¿Cómo voy a formarle si yo no sé? Entonces, tengo que tener una formación. Y esta capacidad de adaptación. Hay gente que tiene los 3 primeros, pero es incapaz de adaptarse. Conozco personas que están en España que tienen su acento y no lo cambian. Y me dicen, no lo cambio porque no soy español. Este anillo está en mi mano derecha. En general en España, el anillo de boda se usa en la mano derecha. Hoy en día la gente ya ni usa anillo, usa la izquierda, lo que quiera. Pero en general en la derecha. Yo hablé con una persona una vez que llevaba el anillo a la izquierda. Y dije, oye, ¿por qué llevas tu anillo a la izquierda? Ah, porque en mi país llevamos a la izquierda. Y yo, pero tú estás aquí. Ya, pero no soy de aquí. Ojo, un pastor, ¿vale? Misionero que vino aquí. Y yo digo, pero si esto es un símbolo externo, visible a la gente, para que vean que tú eres casado, y aquí se usa generalmente la mano derecha, ¿no sería lógico? Y dijo, sí, pero no quiero que la gente se entere que yo soy de aquí, sino que vea que yo no soy de aquí. Una persona de estas tiene un corazón para Dios, sí, conoce la Biblia a lo mejor, ha sido llamado totalmente, pero su capacidad de adaptación, 0. Y más, orgullo. Sobre todo de aquellos que vienen de países que fueron conquistados por España. Mira lo que nos hicieron, nos robaron el oro y tal. Y yo digo, mira, tú sigues en eso. Tú vienes aquí con esta mentalidad. Y si no lo hablan, lo piensan. Y si no albergan en su mente, está en su corazón. Hay un rechazo. He estado en un culto una vez donde un español subió a la plataforma, el único español de la iglesia, y dice, ¿cuántos de vosotros amáis a España? Todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y cuántos de vosotros amáis a los españoles?
igual que ahora, 3 segundos de silencio, así estuvo la iglesia. Y de repente uno se da cuenta y dice, amén, aleluya. No aman a los españoles. Y mientras la iglesia extranjera no ame a los españoles, porque amar es renunciar, es dejar lo mío para estar más cerca de ti. Y eso significa su forma de hablar, vestir y otros aspectos culturales. Yo veo, cuando hablo con alguien, puede estar en España 5 años o 50 años. Tú empiezas a hablar, tú notas si la persona realmente ama a los españoles y está dispuesto a cambiar su forma de ser por amor o no. En la página 26 de este libro, cuando Jesús resucitó a Lázaro, que el Señor hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra, quitar la piedra, el Señor llama, capacita y envía. Nosotros dependemos de su gracia, de su poder, de su sostén y de su fuerza. Nos esforzaremos, levantaremos y edificaremos. Pero no debemos olvidar que la obra siempre se ha llevado a cabo cuando Él va por delante de nosotros, como advierte en su palabra en el Salmo 121, si Jehová no edifica su casa. Yo creo que es peligroso muchas veces estar sentado y decir la obra del Señor, ¿no? Que el Señor convierta los corazones, que el Señor haga su obra. Y yo sentado en mi sillón. A la vez el otro peligro es hacer, creyendo que la obra depende de mí. Yo creo que tenemos que levantar y hacer lo que Dios nos llamó. Y un ejemplo claro que ilustra eso es Nehemías. Nehemías, cuando reconstruyó los muros, estaba con una mano construía y con la otra la espada, con los enemigos, ¿no? Atento a ver si nos atacan. Y aquí. Nosotros tenemos que levantarnos y hacer la obra de Dios, obedecer todo lo que Él nos pidió en la palabra, predicar el Evangelio, buscar formas creativas, adaptar culturalmente. O sea, hacer lo que tengamos que hacer, despertarnos por la mañana muy temprano o ir a la cama muy tarde. O sea, hacer lo que haya que hacer, pero siempre sabiendo que el que convierte el corazón es el Señor. Porque si no caemos en el error de que hacemos, no vemos fruto, nos quemamos. ¿Ves cómo es duro? ¿Ves cómo no? Me voy. Muchos se vuelven, muchos se marchan. Porque hicieron, no vieron fruto, se marcharon. No, la dependencia es de Dios. Él es el quien da gracia, fuerza, Él es el que nos anima y Él es el que convierte los corazones. Entonces, una mano, saber que Dios es el que hace, Él nos fortalece, buscar refugio en Él siempre y manos a la obra. En el ámbito de las misiones es muy importante la contextualización cultural, sobre todo, para poder acercarte más a las personas y ser más efectivo a la hora de llevar el Evangelio. Y en España, ¿qué crees tú, qué factores son que no se hayan alcanzado tantas personas entre los españoles? Mira, en primer lugar, los evangélicos en general, en cada país, en cada contexto, tienen su forma de ser. Y la gente evangélica que viene a España, ¿vale?, trae su cultura, no solo de su país, como su cultura evangélica. Los misioneros vienen de una denominación o del contexto que sea, viene y trae su contexto. Por ejemplo, voy a plantar una iglesia. ¿Cómo se planta iglesia en su denominación y en su país? De esa forma. Entonces, esta forma es la que trae España. Y es difícil sacar este ropaje, ¿no? Entonces, mi consejo es, llega a España y observa. Visita iglesias. Iglesias que tienen una mayoría española, que no son muchas, ¿vale? Pero hay. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo hablan? Por ejemplo, en las iglesias que yo he estado, he plantado 3 iglesias y he estado en otras 2 iglesias que no he plantado, pero colaboré. Una cosa que noto es, al pastor de la iglesia, en general los españoles le llaman Paco, Pepe, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un latino dice pastor, ¿vale? Eso es observar y decir, anda, mira, que no se dice pastor, por la informalidad. El uno a uno. Aquí somos muy igualitarios, ¿verdad? Otro detalle es que, aparte de pastor y tal y cual, pues no llamamos, hola, hermanito, ¿qué tal, hermanito? No le llamamos hermanito. Ah, pero la Biblia dice que tenemos que llamar de hermanos. No dice que tenemos que llamar de hermanos. Dicen que somos hermanos. Si yo te llamo Marcos y tú me llamas Fernando, es porque tú eres Marcos y yo Fernando. Así somos. Eso es como se hace aquí. Pero en otros lugares es hermanito. Entonces, hay que entender que aquí las cosas son distintas.
Es difícil porque a veces creen que la cultura que ellos tienen evangélica es la cultura del reino de Dios. Y ahí traen, dicen, no, yo soy de la cultura del reino de Dios. No, tú estás trayendo una cultura evangélica de tu país. Entonces, para mí es difícil quitar este ropaje. Es muy difícil porque es unas costumbres, unas formas, ¿no? Pero observando y sometiéndose y rompiendo el orgullo, terminaremos logrando ser más como aquí y tratar a la gente como gente normal. Porque al español le gusta este tú a tú. Nada de este lenguaje religioso que tal y no sé qué, la sangre del cordero que ha sanado y ha quitado el pecado. Y la gente te mira y dice, ¿este de dónde salió? ¿Verdad? Sé normal, ¿qué pasa? Oye, el Madrid el otro día, oye, el Barcelona, oye, y tú has visto no sé qué de presentadores, o sea, enterarse de lo que está pasando, ha visto el tema político, enterarse de lo que está pasando en la vida de la sociedad y hablar con la gente como gente normal. Y así consigues terreno para tener un tú a tú, que llegará el momento que saldrá el tema de la fe, de la espiritualidad, y verás cómo la gente está queriendo algo nuevo. A veces algunos vienen a España creyendo que van a traer el avivamiento, que van a traer. Oye, sí. En España ya hay muchos años que hay gente aquí dejándose la piel. Hay mucha gente que ha sufrido en este país, hay mucha gente que ha hecho muchas cosas. Entonces, cuando yo llego, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho la FERED en todos estos años? ¿Qué ha hecho el Consejo Evangélico? ¿Qué ha hecho este ministerio? ¿Qué ha hecho el otro? Oye, no, yo vengo aquí también para aprender, para adaptarme. Entonces, romper este orgullo de creer que porque España tiene pocos, yo vengo a traer la solución. No, hay mucha gente aquí. Entonces, la variedad de autores también y de las formas y de los ministerios es para presentar, oye, aquí hay algo y tú tienes que aprender y tienes que ver y tienes que observar para que entonces Dios te pueda usar. Si ya hay alguien haciendo eso, ¿por qué no te unes a Él? ¿No? En vez de inventar tú otra cosa. Tenemos 40, 50, 60 iglesias de 30 personas, cada una pagando un alquiler de un local, siendo que podríamos a lo mejor fundar 3 o 4 y así pagar solo un alquiler. O sea, cosas así que podría hacer hecho, pero a veces que mi denominación es que eso, es que mi visión, la visión que Dios me ha dado es única. Amigo, aquí hay un reino, hay una palabra y Dios está contando con nosotros para expandir el reino en España. Para terminar, me gustaría preguntarte un pasaje de la Escritura, que habrá muchos que te acompañan, que siempre lo llevas ahí. Yo creo que mi pasaje, quizá por lo que hago, ¿no? Siendo misionero, es Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, tanto en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? El poder del Espíritu Santo desciende sobre nosotros con una intención: darnos poder para ser testigo. Y para terminar, si quieres, mirando esta cámara, unas palabras que quieres decir a todos los que están viendo la entrevista. Vale. Pues yo quiero animarte, si eres extranjero y vives en España, misionero o simplemente viniste para vivir aquí y trabajar, yo te animo para que puedas realmente adaptarte a la cultura local. No vas a dejar de ser quien eres, siempre vas a tener tu carga de tu cultura anterior, pero abraza la cultura local, empieza a hacer más de lo que hacen aquí, hablar como los que hablan aquí, y eso te abrirá puertas. Y si eres español y líder y pastor y estás escuchando esta entrevista, te animo a seguir adelante. Te necesitamos porque eres una persona que no tienes que aprender lo que pasa por aquí, ya sabes, y nosotros tenemos que aprender de ti. Así que ayúdanos, abrázanos para que te podamos ayudar y juntos hagamos con que el reino de Dios se establezca en esta nación. Muchas gracias por este tiempo, Fernando. Un placer, una alegría estar contigo. Por este libro que has escrito, que ha sido de mucha bendición para mi vida. Amén. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.